Muy bien, amados Sahim, pues vamos a empezar con el tema y nos tenemos que remitir a la Tanaj en las partes más antiguas, donde se habla acerca de la cuestión esta del diezmo. Entonces vamos a hacer una pequeña línea de tiempo y nos tendremos que ir hasta nuestro primer patriarca, Abraham, ya una vez que le cambiaron el nombre. Bueno, entonces vamos a ver allá en Génesis 14 cómo la situación que le ocurrió a Abraham. Todavía no le ponían su nombre, el Eterno no le cambiaba el nombre, y ocurrió que un grupo de 4 reyes del este vinieron a Canaán para atacar a un grupo de 5 reyes que se habían rebelado y dejaron de pagar sus tributos. Sodoma fue una de las ciudades que saquearon y Lot, el sobrino, se lo llevaron cautivo. Entonces Abraham, con 318 de sus siervos entrenados y otros más, persiguieron a los invasores, los mataron y retornaron pues con todo lo que se habían llevado, más un botín de guerra. Y yo quiero aquí, amados hermanos, que le pongamos atención a la palabra botín de guerra. ¿Por qué me voy a Melquisedec y Abraham? Porque esa es la primera referencia que se tiene acerca, entre comillas, de lo que fue el diezmo. Lo vamos a ver con detalle. Cuando Abraham retorna al pueblo y llega con el botín, entonces le apareció ahí Melquisedec, rey de Salem, y él vino con pan, le ofreció vino y le pronunció una oración. En Génesis 14:20 dice que Abraham le dio el diezmo de todo, ¿sí? Y si nos vamos a Hebreos 7:14, se va a confirmar que fue una 10ª parte del botín que ocurrió durante esa batalla cuando persiguió a estos 5 reyes. Entonces aquí lo que vamos a ver, posteriormente el rey de Sodoma también le pidió que le regresara a las personas, a sus sirvientes, y que se quedara con todos los bienes. Pero aquí este es el que debe ser siempre la manera de pensar de todos los que nos decimos hijos de Elohim. Abraham se pudo haber quedado con todo porque le correspondía, él fue que hizo la pelea. Sin embargo, incluyendo a la gente, porque el rey de Sodoma quería a sus siervos, ¿no? Él se pudo haber quedado con todo porque tenía todo, él traía el ejército. Sin embargo, él se rehusó, no se quedó con nada y públicamente lo afirmó con un juramento ante Elohim que no tomaría nada del rey de Sodoma, para que no vaya a ser que este rey más adelante dijera que hizo rico a Abraham. Y aquí quiero, antes de que empecemos a desmenuzar el tema de Melquisedec y Abraham, quiero hacer varias precisiones. Abraham ya era muy rico, era muy rico. Esto de haber ido por los que raptaron a Lot no lo hizo más rico, me explico. Aparte que él regresó todo, solamente del botín le dio el 10% a Melquisedec. Bueno, sigamos. Entonces, este asunto de que ocurrió con Abraham y Melquisedec, ha hecho que muchos pastores lo manejen y digan que la cuestión de que hay que dar el diezmo, ¿verdad? Y entonces empiezan a hacer muchas especulaciones. Pero vamos a revisar esto, con lupa. Primeramente, la promesa que le hizo nuestro Elohim Yahweh a Abraham nunca estuvo basada en diezmos. Eso que quede bien claro, ¿no? Sino más bien dicho en la fe que le tuvo Abraham a nuestro Elohim. Y posteriormente el Eterno hizo el pacto de la Milá con Abraham, que fue cuando le cambia el nombre. Lo hizo para ayudar a crecer a Abraham y tampoco tuvo que ver nada con el diezmo. Otro asunto que también es importante decir es que ninguna
no hay ninguna base en la Tanaj, en la Biblia, para decir que Elohim instruyó a Abraham o a Abraham a dar la 10ª parte del botín a Melquisedec. Y asimismo tampoco hay ninguna base que nadie nos pueda decir que Elohim haya instruido o ha mandado a Abraham o a Abraham a que diezme. Ahora, el asunto de que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec después de que llegó de esta batalla, eso no hizo rico a Abraham. Él ya era muy rico. Entonces, si vamos a Génesis 13, nos dice que Abraham era rico en ganado, en plata, en oro, y su patrimonio era tan grande que no podía tenerlos juntos a él y a Lot, y tenía muchos sirvientes, etcétera, etcétera. Entonces, ya revisado este asunto de Abraham y Melquisedec, pues nos podemos dar cuenta que efectivamente es la única mención que hay de que Abraham le haya dado diezmo a alguien, ¿sí? Entonces, por tal motivo no hay base de ningún tipo en la Tanaj para decir que Abraham alguna vez diezmó otra vez en toda su vida. Y repito, este diezmo fue botín de batalla. Es decir, hermanos, Abraham no le dio el 10% de sus posesiones a Melquisedec. O sea, no le dio más que el botín, no le dio cosas personales, ni tampoco sus rebaños o sus ganados o nada más que lo del botín. Por tal motivo, este asunto del diezmo hay que tener mucho cuidado, porque yo conozco que aparte del mesianismo y de las raíces hebreas, hay gente que maneja mucho este asunto del legado, por así decirlo, de Melquisedec, y ellos mismos se manejan como que ellos traen ese asunto, ¿no? De que ellos están manejándose en base a todo lo que viene siendo el legado de Melquisedec. Y no, lo único que están haciendo es que están influyendo en las personas para que les estén dando dinero. Otra cosa, este diezmo que dio Abraham y a Melquisedec, nunca de ninguna manera fueron una condición, y tampoco las ofrendas que le hizo Abraham al Eterno, porque hay que poner atención en esto. Las ofrendas que le hacía Abraham al Eterno se las hacía no por obligación, le salían del corazón. Entonces, ninguna de esos fueron condicionantes para que Elohim Yahweh cumpliera su promesa que le hizo. Es decir, el Eterno Yahweh, Elohim Yahweh, nunca habló de diezmos. Y aquí es muy importante la cuestión del nombre de Abraham es bien importante. Por favor, tomen nota en este asunto. Ustedes se acuerdan que a todos estos patriarcas el Eterno, de alguna manera, hubo un tiempo en que, por así decirlo, como que estaban en preparación. ¿Sí me explico? Estaban preparándose. Entonces, hubo un tiempo en que estos patriarcas, tanto Abraham como Jacob y muchos más, primero tenían un nombre y después el Eterno les cambiaba el nombre. Pero Él no les cambiaba el nombre hasta que ya eran perfectos, por así decirlo, o que ya habían entendido el propósito del Eterno. Entonces, aquí, cuando Abraham le da a Melquisedec el 10%, todavía no era Abraham, todavía no le había cambiado el nombre. Eso tómenlo mucho en cuenta, ¿verdad? Bueno, ahora, Elohim hizo a Abraham rico solamente porque cumplió su promesa. Eso no fue por ninguna clase de diezmos. No hay ninguna base en la Tanaj para decir que el diezmo de Abraham a Melquisedec deba ser el modelo actual en el que cualquier persona que crea en el Eterno, llámese como lo manejan los cristianos o los mesiánicos, Jesús, Yahshua, como sea, como lo quieran manejar, con el nombre que le quieran llamar, ese no es el modelo con el que tienen que diezmar.
el verdadero mandamiento que Elohim Yahweh le dio a Abraham fue Lej Lejá, deja tu tierra y a tu parentela, porque te voy a mostrar una tierra, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y te daré un gran nombre, y serán benditas todas las familias. Y Abraham creyó lo que Elohim le dijo, y así actuó en base a ello. Y en ese momento Elohim lo consideró justo, cumplió su promesa y lo enriqueció solo en base a esta fe que él tenía. Y vuelvo a insistir, el diezmo no tuvo que ver nada con eso, ¿sí? Que quede bien claro. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué Abraham le dio entonces a Melquisedec el diezmo? Bueno, yo lo que les puedo decir es, Abraham no tenía todavía el nombre, Abraham no tenía el nombre de Abraham, es decir, que estaba, como quien dice, en un estado de perfeccionamiento. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que Abraham le dio a Melquisedec el dinero porque pues ese es un principio eterno, ¿no? Y eso dice, así es como debe de ser. Pero si nosotros nos vamos a la ley, a la Torá, que fue dada a Moshe en el monte Sinaí, muchísimos años después, y se escribieron los libros del Pentateuco. Si vamos Bamidbar, si vemos Números 31, ahí vienen las instrucciones específicas con respecto al diezmo, y fueron muy diferentes. En la instrucción que aplicaba para un botín de batalla es que al Cohen Gadol iba a recibir el 1% del total, y los levitas iban a recibir también el 1% del total. Me equivoqué aquí. El Cohen Gadol iba a recibir el 0.1% del total, y los levitas iban a recibir el 1%. Eso lo vemos en Números 31, en el capítulo 4. Entonces, este asunto de que hay un estándar de un 10% sagrado y todo esto, pues realmente no está registrado ni en la misma Torá, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de Abraham y Melquisedec, ¿sí? Si así hubiera sido, que por algún motivo Abraham supiera este asunto de que el Eterno iba a dar estas leyes sobre el botín, pues no le hubiera dado el 10%, en todo caso le hubiera dado el 0.1%, ¿verdad? Entonces, todo este asunto es bien importante, porque antes de que se instituyera la Torá como tal, sabemos que la Torá es eterna, nosotros lo sabemos, pero antes de que se pusiera por así decirlo, en papel, o que se llevara con Moshe, no había ningún mandamiento de que el ser humano tuviera que diezmar. Es decir, amados, no vamos a encontrar ninguna base escritural para ese asunto, ¿sí? Ahora, antes de seguir con el segundo personaje, yo voy a hacer aquí una pausa. Antes de seguir con el segundo personaje del que se menciona, ¿no? que ocurrió este asunto, tenemos que ver otra cosa. El segundo personaje del que habla la Tanaj, que tuvo que ver con la cuestión de dar el diezmo, fue Jacob. Es el que vamos a ver más adelante. Pero hay una cosa que no es de este tema, pero sí quiero platicar un poquito de la cuestión de Melquisedec. ¿Usted sabe quién era Melquisedec? Porque solamente 3 libros en la Tanaj lo mencionan, y el Nuevo Pacto habla mucho más que el Antiguo. Aparentemente este rey, que al mismo tiempo era Cohen, era sacerdote, era contemporáneo de Abraham. Y Melquisedec no tiene una familia registrada. Ya ve que Casa de Judá siempre maneja muchas largas genealogías, no la tiene. Y aparentemente él era un Cohen, un sacerdote de Elohim muy alto, Cohen. Es una figura muy misteriosa, la de Melquisedec, y muchos se han querido
se han querido subir a agarrarse para hacer una novedad, pues decir, no, yo llevo el ministerio de Melquisedec. Eso me recuerda a varios que conocemos ahí. Otra de las cosas de Melquisedec, él da bendiciones, o al menos da una a Abraham. Otra cosa que se maneja es que es el rey de Salem. Si vemos qué significa rey de justicia. Y el orden de Melquisedec es un orden real y eterno. Aparentemente, en edad, en ese momento, Melquisedec era mayor en edad que Abraham y obviamente que Aarón. Pues Aarón nacería mucho tiempo después. Los libros que hablan de Melquisedec es Génesis, Bereshit, los Tehilim, Salmos y el libro de Hebreos, ¿verdad? Y ahí en el libro de Hebreos se describe, lo vamos a ver más adelante, más con respecto a esto. Muchas personas piensan que Yahshua HaMashiach fue una, por así decirlo, aparición previa que hizo en la época de Abraham. No lo sabemos, pero yo nada más quiero traer esto. Esto será un muy buen tema para más adelante. Aquí termino con el asunto de Abraham y de Melquisedec y voy a seguir con lo de Jacob. Shalom, seguimos con el tema y ahora es Jacob y el diezmo. Antes de irme al tema de Jacob, nada más quiero recapitular. Entonces, en el antiguo pacto solamente estamos hablando de antes de que se entregue la Torá en el monte Sinaí a Moshe. Solamente hay dos personajes en los que se habla del diezmo. Uno ya lo vimos, que era Abraham y Melquisedec cuando le dio el diezmo, y el otro es Jacob. Pero antes de hablar de Jacob, quiero hablar del hijo de Abraham, Isaac, porque esa fue una figura muy significativa en la línea del pacto que hizo Abraham, fue su hijo. Ahora, las preguntas que nosotros nos hacemos con respecto a Isaac es: ¿fue el diezmo parte del pacto con Elohim? ¿Fue el diezmo la fuente de los recursos? Es decir, ¿cuál era la responsabilidad que tenía Elohim con respecto a la riqueza de Isaac? ¿Y cómo se aplica todo eso a nosotros? Bueno, hasta donde sabemos, Isaac era muy rico debido a que heredó todo, las posesiones de su padre. Y en un momento en que vino el hambre a la tierra, el Abacadosh se le apareció y le confirmó la promesa hecha que le hizo a su padre, Abraham. Elohim le dijo a Isaac que no bajara a Egipto, sino que morara o que estuviera donde él le iba a decir, y que él estaría con él y le bendeciría. Eso lo pueden encontrar ustedes en Bereshit, en Génesis 26, del 13 al 14. Dice así: el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Bueno, aquí yo lo que quiero compartir y empezar con este tema es que, por ejemplo, en el caso de Isaac, simple y sencillamente el Eterno no le ordenó diezmar. ¿Por qué? Pues porque vendría en los escritos, y tampoco le ordenó hacer sacrificios. Sin embargo, si revisamos la Biblia, nos dice que Isaac edificó un altar donde invocó el nombre del Adón, pero eso fue voluntario, no fue una situación de un mandamiento. Y de tal manera Abraham lo hizo, pero todo fue voluntario. No hay ninguna base bíblica para decir que Isaac alguna vez le dio el diezmo de algo a alguien en toda su vida. No hay tampoco ninguna indicación de que hubo algún concepto de diezmo que se haya incluido en la relación que tuvo Isaac con Elohim. Simplemente obedeció las instrucciones que él le dio para viajar a través de la tierra en lugar de ir a Egipto. Lo hizo por fe y Elohim lo protegió,
e incrementó su riqueza, bueno, que ya tenía, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que revisar es que, por ejemplo, Isaac supo todo este asunto que ocurrió con él cuando el Eterno le pidió que lo llevara a su padre Abraham. Entonces él ya tenía como cierta sensibilidad de cómo eran las órdenes y los pactos que tenía con el Eterno. Él tuvo que vivir toda la vida, Isaac, en el entendimiento y que en cualquier momento y por cualquier razón Elohim le podría pedir cualquier cosa que poseyera, así como lo hizo con su padre Abraham cuando le ordenó sacrificarlo. Entonces, la naturaleza del antiguo pacto y de todas estas promesas o pactos que hace el Abacadosh con estos personajes, con nuestros patriarcas, no están hablando de un 10%, es un 100% de compromiso con el Eterno y Él también con nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Ahora, vámonos al punto. La otra mención del diezmo antes de la Torá se hace en la vida del hijo de Isaac, de Jacob. Y bueno, vamos a hacer un estudio de esto, que vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Vamos a cambiar nada más de imagen. La historia de la promesa de Jacob de dar a Elohim el diezmo empieza cuando hizo su viaje a Harán. Acuérdense que él pues pasó por Esab, ¿verdad? Su mamá le ayudó, su mamá Rebeca se puso ahí una piel y todo. Isaac lo bendijo, pero pues de alguna manera pues se molestó mucho su hermano Esaú, ¿verdad? Y entonces lo persiguió para matarlo, ¿verdad? Entonces es en este viaje donde la mamá lo manda con su hermano Labán para que consiguiera esposa, en donde vamos a empezar nuestro estudio de qué pasa ahí, ¿verdad? Con lo del diezmo. Entonces Jacob empieza este viaje a Harán, donde está la familia de su madre. Eso lo pueden ver ustedes en Génesis 28. Y bueno, ya sabíamos esto de que de una forma u otra Jacob había sacado la primogenitura. Entonces él pues ya traía la bendición especial que estaba reservada para el primogénito, y además de una gran herencia y privilegios que pertenecían al primogénito, Jacob obtuvo esta bendición extra, ¿no? Que le daba toda facilidad para prosperar, ¿no? Obviamente Esaú, furioso, y pues lo quería matar. Entonces, en este viaje que hizo Jacob a Harán, Jacob pasó una noche en un lugar que él llamó Betel. Mientras él dormía, esto lo pueden ver en Bereshit 28 del 13 al 15. Mientras él dormía, soñó y vio al Adón parado en la punta de una escalera que iba de la tierra al cielo. Esto es muy importante que lo revisemos aquí, pero yo quiero darle otro sentido, que se acuerden de lo que platicamos al principio con Abraham y Melquisedec. En esta parte donde está dormido en su viaje y él sueña o ve esta escalera donde los malajim, los ángeles suben y bajan y todo esto, yo quiero precisar que fue una parte de la vida de Jacob en la que todavía él apenas estaba en su camino de la perfección a hacer lo que el Eterno quiere de nosotros. Es decir, apenas iba a empezar a conocer a Labán, a su suegro, a ver lo de sus esposas. Él realmente era muy imperfecto, aun cuando conociera la Torá que se le había dado por manos de su padre, de su abuelo Abraham, e inclusive por otros personajes como de más antiguos. Aún así, una cosa es que a las personas
se les dé la instrucción escrita, hablada, y otra cosa es que la pongan en práctica. Entonces, en este momento realmente él pues estaba muy, como quien dice, en situaciones pues muy temprana de su transformación para volverse un hombre verdaderamente kadosh. Esto quiero que quede pero muy bien entendido, por favor, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos el relato de lo que Yahweh le dijo. Y aquí Yahweh estaba en lo alto de la escalera y le dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Bien. Entonces Elohim le dijo a Jacob lo que iba a hacer por él: darle la tierra a él, a su simiente, multiplicar su descendencia, estar con él, protegerlo a donde quiera que fuera, traerlo de nuevo a casa. Esa fue la promesa de Elohim para él, y esa promesa estaba basada solamente en la fe. Elohim en ningún momento le dijo: voy a requerir de ti diezmos, ofrendas, sacrificios de animales, etc. Él no dijo eso. Podemos buscar toda la parte de Bereshit que tenemos, e incluso podemos irnos a los libros como el libro de Yeser, del justo, y no vamos a encontrar que el Eterno le hubiera pedido algo como eso de sacrificios o diezmos. Todo estaba basado en la promesa original que le hizo a su abuelo Abraham, y que se la hizo a su padre Isaac, y que le llegaba a él por línea de descendiente, pero no se basó de ninguna manera en diezmos, ofrendas o sacrificios. Esto quiero que quede muy claro. Todo lo que Elohim quería que Jacob hiciera era que nada más creyera en él. Eso era, claro, que creyera y obedeciera, porque sabemos que eso significa la emuná, ¿verdad? Entonces Elohim quería guardar la promesa que le dio a Abraham con él, ¿verdad? Quien ya sabemos que nuestro padre Abraham es el padre de la fe, porque él fue probado verdaderamente, ¿verdad? Muy bien. Cuando Abraham tuvo problemas en creer la promesa original de Elohim la confirmó por medio de un pacto. Sí sabemos todos eso, ¿verdad? De que entonces Elohim puso a Abraham en un profundo sueño, y caminó, y a través de los animales sacrificados sin él. Entonces, a donde yo quiero llegar es que Abraham es conocido por su fe. Esa era la relación que tenía con Elohim. Fe, no era una cuestión de ofrendas o en base a diezmos. Y en el pacto que hace Elohim con Abraham, Isaac y Jacob, queda muy claro que vino a ellos, les hizo promesas que cubría cada área de sus vidas, pero no quería nada de ellos, solamente fe. Y de todos ellos, pues le tocó a nuestro padre Abraham ser el requerido a probar si su fe era tanta como ofrecer a su hijo como sacrificio. Pero pues bueno, esto fue una prueba de fe y le tocó a él. Ahora, hablando de Jacob, si nosotros vemos Bereshit, Génesis 28, 16 al 22, podemos ver que Jacob aparentemente no respondió a la promesa de Elohim de la misma manera que lo hizo su padre y su abuelo, al menos como viene citado en las Tanaj que tenemos, ¿no? Abraham e Isaac aceptaron la promesa por fe y continuaron su vida como Elohim les dirigía, pero Jacob no, porque después de este sueño en las escaleras, en Bereshit 28, 16, 22, Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que la casa de Elohim y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal,
y derramó aceite en ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque realmente ese lugar se llamaba Luz, ese era el nombre que se le llamaba. Entonces Jacob hizo un voto que no fue manipulado por nadie, le salieron a él esas palabras. Pero hay que recordar que Jacob apenas empezaba su camino a la perfección, apenas se iba a ir a la casa de Labán, él apenas estaba en huida de su hermano que lo quería matar. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en el que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim y de todo lo que me dieres. Y dijo esto: y el diezmo apartaré para ti. Pero le salió, nadie se lo pidió, nadie nada. Él lo dijo. ¿Sí me explico? Él lo dijo, le salió como que andaba muy estresado ahí, estaba huyendo de su hermano que lo quería matar. Él apenas iba en su camino a perfección, ve este sueño, él no estaba preparado para estos sueños, estas cosas, y lo único que se le ocurrió fue decir: voy a hacer un voto. Si tú haces todo esto, Elohim, entonces tú serás mi Elohim y te daré el diezmo. Pero todo esto está en Bereshit 28, 16, 22. Pero si nosotros lo vemos, esto es como que un cierto grado de incredulidad, ¿no? Como que si tú haces esto, entonces tú serás mi Dios o mi Elohim. Y entonces yo te daré el diezmo de todo lo que me dieres. Esto me pareciera una forma de pensar un poquito carnal, un poquito de alguien que no es muy espiritual, ¿verdad? Porque simple y sencillamente el Eterno le estaba haciendo una promesa y él le salió con eso. Él le acababa de decir que lo bendeciría, protegería y cumpliría la promesa original que hizo Abraham. Él no le pidió ningún diezmo ni nada, pero Jacob, no sé, de alguna manera ignoró lo que Elohim le acababa de prometer y trató, aparentaría que intentó manipularle por medio de ese juramento, en donde le hizo un trato, hizo como una contraoferta, le hizo un trato y tenía más fe en esa negociación económica que en la palabra de Elohim. Y saben que este asunto, lamentablemente, es el asunto que nosotros vemos actualmente en las congregaciones cristianas, en las congregaciones mesiánicas, que las personas dan el diezmo por miedo, amados. Esa es la verdad. Las personas dan el diezmo como diciendo o me va a maldecir el pastor, o me va a maldecir el roe, o se van a empezar a ver que yo no doy. O por otro lado piensan: si yo no doy ese diezmo, esa décima parte, Elohim no me va a bendecir. O sea, nosotros ya tenemos una promesa desde el antiguo pacto y por lo que también Yahshua HaMashiach sufrió en la cruz y nos dio su promesa. Por cierto, al rato vamos a hablar del nuevo pacto. Este estudio va a ser un estudio largo, pero muy interesante. Entonces, en el nuevo pacto, el Abacadosh, ahora como en forma de Yahshua HaMashiach, él no pide en ningún lugar diezmar. Entonces, aquí la cosa es de que nosotros vemos que en las congregaciones la gente dice: es que si no doy el diezmo, ¿qué tal y si me empobrezco? ¿Qué tal y si se me caen los negocios? Yo he escuchado a muchas personas de las raíces hebreas y de todo decir: no, hay que dar el diezmo porque si no nos va a ir mal económicamente, se me van a caer los negocios. Como que hay un miedo ahí de que si no damos, entonces no vamos a recibir. Eso es por un lado. Y por otro lado, darle a quién o cómo hacerlo. Para allá vamos a ir a desarrollar el tema. Y nos vamos a dar cuenta que Elohim siempre lo que ha querido es que todo lo compartamos, no al 10%, sino todo lo que tengamos con nuestros hermanos, que tengamos un corazón para darle a nuestros hermanos. Pero bueno, vamos a irnos por partes. Entonces, en este asunto de Jacob, que quede claro, Elohim no pidió el diezmo, él quería fe, que él le tuviera fe. Aparte, Elohim esperaba mucho más que el diezmo.
Él esperaba un compromiso del 100% como lo tuvo Isaac, su padre, y sobre todo su abuelo Abraham. Esta es una lección que Jacob tardó 20 años en entender. Porque hasta 20 años después de estos hechos que les estoy narrando en la escalera y todo esto, fue cuando Elohim ellos luchan, y es entonces, 20 años después, cuando entonces cuando Elohim le cambia el nombre a Jacob, y realmente ahora sí, por así decirlo, lo bendice ya de una manera diferente al darle su nombre. Y algo muy interesante, ¿verdad? De que yo pienso, ¿no?, que quizá cuando ya que pasaron 20 años, quizá Jacob dijo, bueno, pues quizá esto del diezmo ni siquiera era algo necesario, porque ahora yo entiendo que todo es con Elohim, ¿verdad? Y hay otra cosa, que si buscamos y le buscamos en la Tanaj, no encontramos que Jacob haya diezmado ni una sola vez a nadie. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Elohim está buscando la fe de la gente, pero la gente está diezmando por temor. Y, por otro lado, tienen miedo de que sus necesidades no sean satisfechas si es que dejan de diezmar. Es decir, que este diezmo está basado en el temor. Y créanme que, pues, como dice Romanos 14, 23, dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, si las personas están dando dinero o ayudando a sus hermanos por miedo, pues entonces ahí realmente estamos mal, ¿no? Muy bien. Entonces, por último, ya de este asunto de Jacob, Elohim ciertamente no exaltó a Jacob por el juramento de darle el diezmo. O sea, no fue el hecho de que Jacob le haya dicho, te voy a dar el 10% de mis pertenencias, lo que hiciera que Elohim le diera su promesa. No, como les menciono, la Biblia ni siquiera dice si Jacob alguna vez lo pagó. Eso no era importante a los ojos de Elohim. Esto es lo que tenemos nosotros que despertar, que entender, ¿sí? Más bien dicho, lo que hizo Jacob en ese entonces con el Eterno fue un acto de negociación, pero él no entendía que Elohim ya había cumplido su palabra con su abuelo Abraham y con su padre Isaac, y ninguna otra cosa lo iba a cambiar, ¿sí? Pero bueno, quizá, como les menciono, esa noche, 20 años después que Jacob peleó con Elohim junto al arroyo, entonces quizá Jacob se dio cuenta que el Eterno solamente quería fe de parte de él. Muy bien, aquí terminamos lo que viene siendo Jacob, y ahora vamos a ir a ver qué dice acerca el diezmo ya cuando una vez Elohim le da la Torá a Moshe en el monte Sinaí. Vamos al siguiente tema. Bien, una vez que ya vimos la parte de Abraham y la parte de Jacob, que son precisamente en donde antes de que se entregara la Torá, donde se toman referencias muchos pastores o muchas iglesias con respecto al diezmo. Vamos a ver, antes de entrar ahora a la parte del diezmo según la Torá, ya cuando fue entregada, vamos a aclarar ciertas palabras para podernos entender. Este tema, amados Sahim, es un tema muy largo. Es un tema que yo creo que duraría varias sesiones de varias horas. Y no lo queremos hacer así porque se va a perder entonces lo que queremos decir. A partir de ahorita, en este momento, lo voy a hacer más rápido. Ya vimos lo que teníamos que ver de Abraham y de Jacob. Primeramente que nada, ¿qué significa diezmo? Diezmo, pues la palabra lo dice, es la 10ª parte. Ahora, vamos a recapitular. ¿En dónde se menciona en la Tanaj, en la Biblia, la palabra diezmo?
Pues vemos que en Génesis 14:20 Abraham dio los diezmos de su botín, del botín, ¿verdad? También ahí es principalmente donde se menciona por primera vez. Ahora, siempre hay que recalcar este asunto de Abraham con Melquisedec. Estos eran los diezmos de un botín, ¿sí? De un botín. Posteriormente, ¿quién más diezma, por así decirlo, más adelante? El patriarca Jacob. Pero recordemos que Jacob empezaba apenas su crecimiento, por así decirlo, espiritual. Todavía no se le cambiaba el nombre a Israel. Y es cuando el Eterno en Génesis 28:20-22, ahí a todas luces Elohim no mandó a Jacob a hacer ese voto. Él lo hizo, ¿verdad? Y en ese voto él sacó este asunto, ¿verdad? En Bereshit, en Génesis 28:21, donde si tú haces esto, yo hago esto. Si tú me haces aquello, tú serás mi Elohim. Y como colofón le dice, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Sin embargo, independientemente de eso, pues ya vimos que nunca más se supo si realmente lo entregó, cómo lo entregó. O sea, no hay nada de esto, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta que nos viene con respecto a esto, ya así las cosas, ya una vez que vimos esto, los patriarcas, excepto estos dos casos que acabamos de ver, desde Adán hasta Moshe, diezmaban. Aparentemente no hay ninguna evidencia que así fuera. No existe. Todo está en base a lo que pasó con Abraham y Melquisedec, ¿verdad? Y ya hablaremos en otro tema sobre Melquisedec, porque aquí nos vamos a perder mucho tiempo con eso. Ahora, muy bien. ¿Qué pasa entonces una vez que entra la Torá, verdad? Ya ven que la Torá fue dada a través de Moshe y se le dio una serie de leyes, de mandamientos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está ese mandamiento más fuerte? Lo vemos en Devarim, en Deuteronomio 14:22, donde el Abacados dice indefectiblemente, que quiere decir esto no puede dejar de ser. Eso significa indefectiblemente, sin ninguna excusa, sin nada que lo estorbe. Tú diezmarás cada año. Así dice en Devarim 14:22. Y bueno, entonces, si así viene en Deuteronomio 14:22, sin remedio, por así decirlo, indefectiblemente, sin ninguna cosa que estorbe, tú vas a diezmar cada año. Entonces, ¿con qué frecuencia se diezmaba? Ya viéndolo desde el punto de vista de la Torá, se diezmaba cada año, una sola vez al año. Quede bien claro, no se diezmaba cada mes ni cada semana, una vez al año. Y eso, pues entonces nosotros empezamos a voltear hacia nuestro derredor y vemos qué pasa. ¿Qué pasa en las iglesias cristianas? ¿Qué pasa en las quejilot mesiánicas? ¿Qué pasa en todos estos lugares que ya se agarraron de estar haciéndolo ya ni siquiera cada mes? O sea, lo hacen cada semana, cada que se les ocurre, ¿no? Y este diezmo que ahorita vamos a ver para quién era y todo, cuando ya está con la Torá, pues ahora resulta que es para cualquier autonombrado profeta, apóstol o lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo quiero ver. Vamos a estar resumiendo. ¿Qué era lo que se diezmaba cuando viene ya la Torá y todo esto?
Si vemos Deuteronomio 14:22, dice así: de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, es decir, el trigo, la cebada, la avena y el arroz. Y si vemos Deuteronomio 14:23, de tu vino, de tu aceite. Si nos vamos a Levítico 27:30, de la simiente de la tierra, es decir, como del fruto de los árboles. Y si seguimos en Levítico 27:32, de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es decir, que fueran contados al salir a los pastos. Entonces, si lo vemos para ahora, en lo que estamos ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, miles de líderes de todo tipo, de toda forma, que se presentan en una plaza, que tienen su casa, que juntan gente, que las juntan por internet, que hacen sus quejilot, que hacen... Ahora con el internet, hermanos, cualquiera puede crear no solamente un sitio, puede crear una iglesia virtual. Solamente falta una persona que no conozca la palabra, que tenga mucho deseo de aprender del Eterno, pero que no conozca, que no tenga tampoco mucho discernimiento ni nada, para que cualquier persona los engañe, ¿no? Y de esto, tristemente, al final de este video vamos a poner el ejemplo de un conocido pastor que llegó a México hace 5 años de España y que está haciendo, el Eterno está tratando con él, ciertamente, porque está haciendo unos desfiguros increíbles, ¿no? Al último vamos a pasar ese video. Es algo triste, ¿no? Lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pastores de ahora, levitas, que ellos se autonoman? ¿Qué les piden? ¿Acaso les piden el 10º de lo que producen, de sus calabazas o no sé, frijol, no sé? No, o las vacas o esto, no. Piden dinero. Eso es lo que piden dinero, contante y sonante. Y de preferencia dólares, si no hay que ver ciertas quejilot, que ellos les gustan mucho los dólares. Entonces, si buscamos en el antiguo pacto, si los Bene Israel diezmaban dinero, ningún pasaje nos va a enseñar explícitamente que haya sido así, ¿sí? Ninguno de ellos. Hay un pasaje en donde dice que si cuando viajares te quedare muy lejos, entonces lo vendía, para que no se echara a perder eso, se vendiera, pero para que y con el dinero que se vendía eso lo trajeres al templo, pero aquí comprabas otra vez alimentos. La idea era alimentar ¿a quién? Pues al que estaba ahí haciendo los sacrificios, a los que estaban en la puerta recibiendo, a una tribu que no tenía heredad, en aquel entonces. Los pastores de ahora, los líderes de ahora, ellos se comparan a los levitas, ¿no? Y muchos de ellos empiezan a sacar que sus padres y que sus abuelos, y conozco un Roe, ¿no? Allá, que eso dice, que porque él es músico, que es médico, etcétera. Pero si fuese así, entonces no tuvieran heredad, y no es así. O sea, todas estas gentes que piden dinero, usted véales la casa que tienen, las camionetas, la cantidad de propiedades. O sea, esto a todas luces es un engaño, amados. Bueno, seguimos, ¿no? Entonces realmente se trataba de la alimentación. Ahora, hay un punto en Levítico 27:31 que dice: el Bene Israel que quisiera rescatar algo del diezmo, o una porción del diezmo de los productos del campo o del ganado, ¿qué medidas debería tomar? ¿Qué quiere decir esto con rescatar? Quiere decir que de repente dijera: bueno, voy a necesitar esto es lo que voy a diezmar, pero necesito algo por lo pronto, lo utilizo, pero después lo repongo. Entonces había una ley contra eso.
En Levítico Vayikra 27:31 dice que debería calcular el valor de lo que se propusiera rescatar, y luego añadir por encima de su precio justo la quinta parte de dicho precio. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadiría la quinta parte, es decir, el 20%. Entonces así podemos nosotros ver que se entregara en efectivo el precio total de lo rescatado a los Kohanim levíticos. Aún así, todo esto del diezmo original que le correspondía al Bené Israel, es decir, al pueblo en general, al hijo de Israel, no era dinero, eran frutas, granos, ganado, etcétera. Nadie en sus cabales, a nadie ahí se le ocurriría que rescatar algo del diezmo de dinero fuese un buen negocio, porque iba a sacar y después tendría que reponer y poner el 20%. O sea, realmente se estaba hablando de comida. Ahora, bueno, y que esto es muy importante porque más adelante vamos a ver una situación que esto lo quiero comentar con los que guardan la Torá, con los que nos están escuchando, que están estudiando sus raíces de la fe. ¿Qué debería hacer realmente un Bené Israel con los diezmos? Bueno, para empezar, nosotros pensamos que la Torá es eterna y que la Torá se aplica actualmente, porque ahorita usted habla con cualquier cristiano y ellos dicen no, Cristo clavó la Torá y ya nada de esto funciona. Entonces, ¿por qué sus pastores que les enseñan eso a los cristianos no les enseñan entonces que si fuese así, los diezmos no tienen nada que ver en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto? Y eso lo vamos a revisar ahorita. ¿Por qué todos los pastores cristianos, cuando empiezan de alguna manera a presionar a la grey que se congrega a que pague, a que ponga dinero, porque siempre tienen que utilizar al antiguo, se tienen que ir hacia el antiguo pacto, ¿verdad? ¿Por qué no utilizan el nuevo pacto? Porque pues no, en el nuevo pacto Yahshua HaMashiach ciertamente él no habló de diezmos. Miren, es bien importante esto, amados aquí. Siempre cuando estemos hablando de algo o estemos comentando un tema entre nosotros, los aquí, tenemos que ubicarnos en algo que yo le llamo la línea de tiempo. Nosotros como seres humanos que vivimos en esta época tan llena de situaciones que nos distraen, que estamos conectados siempre a un teléfono, llamadas, etcétera, perdemos siempre este asunto de la línea de tiempo. Tan es así que muchas veces, y yo soy el primero en reconocerlo, no sé ni en qué día estamos, no sabemos ni en qué día estamos. El problema de todo este asunto es que nos tenemos que ubicar en la línea de tiempo. Yahshua HaMashiach, ¿en qué línea de tiempo estaba? ¿En qué línea de tiempo? Cuando a él le toca venir al mundo y hablarle a las almas, él estaba en la línea de tiempo en la que la Torá estaba vigente. Digo, para que me entiendan los cristianos, la ley estaba vigente al 100%. Nosotros sabemos que Yahshua HaMashiach es la Torá viviente, pero para que me entienda usted católico, usted cristiano, la ley estaba vigente, porque cuando Yahshua viene aquí al mundo, pues se enfrenta a los judíos, a los judíos, y ellos le dicen, pues tú, ¿qué estás enseñando? Si nosotros tenemos ya una ley, y Moisés dice así, la ley dice así, etcétera, etcétera. Y él constantemente les estaba enseñando la verdadera Torá, no aquella que había sido tergiversada, cambiada por la pluma mentirosa de los escribas y los fariseos. Entonces, como quiera, Yahshua HaMashiach la Torá estaba aplicada a todo lo que daba en el momento que él vivió. Es cuando él muere
que empieza a darse por efecto el nuevo pacto que nosotros llamamos pacto renovado, es decir, un pacto renovado. Pero ciertamente, y esto sí tengo que yo platicarlo con la gente que estudia la Torá, ciertamente este pacto renovado es diferente al Antiguo Testamento. No podemos decir que son exactamente lo mismo, no, porque Yahshua HaMashiach nos está dando una esperanza muy diferente a la que había antes de que Él muriera o de que llegara al mundo. Es decir, este pacto nuevo, este pacto renovado, nos trae ventajas. El problema, el gran problema, es que nadie las hemos podido o sabido aquilatar, ¿no? Se han quedado todas esas grandes promesas que el Eterno nos dio, se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque gracias a los pastores y a todas estas gentes que se han hecho cargo del pueblo, han estorbado la labor del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas no están teniendo una relación con el Abacadosh. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no está fluyendo de tal manera que las personas entiendan que cada uno de nosotros tenemos esa heredad, y es mejor que la que había antes de que estuviera Yahshua HaMashiach. A mí eso me queda muy claro, pero muy claro. El problema es que el pecado, el no cumplir ni guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos, las 10 palabras, pues a eso me refiero. No mandamientos del templo y cosas así, no. Los mandamientos, los 10 que ya conocemos. Entonces, es decir, todo esto nos ha hecho incapaces de poder mover montañas, como decía el Eterno. Dice, y cosas más grandes de las que yo hice harán. Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque entonces nosotros tenemos que estar nosotros ubicados en que hubo un tiempo en el cual hubo un pueblo de Israel que tuvo un templo donde hubo profetas verdaderos que estaban en la presencia de Yahweh, no como estos payasos que dicen que les habla por teléfono y que todos los días traen un mensaje de Yahweh. No. Te estoy hablando de verdaderos profetas que hubo. Entonces, hubo ese tiempo y el Eterno levantó Kohanim. Y estos se morían y tenían que dejar a otros. Igualmente Kadoshim, que eran santos, sacerdotes santos. Entonces, para ese tiempo donde había un pueblo que el Eterno, por así decirlo, estaba pastoreando por medio de sus más cercanos profetas, entonces vino todo este asunto del que vamos a hablar ahorita, de los diezmos y de todas estas estatutos y que ocurrieron. Pero eso es muy diferente ya cuando Yahshua HaMashiach está con nosotros y muere. No, es ilógico, porque ya no hay templo, ya no hay tantas cosas que hacer, ya no hay sacrificios. El Eterno en Isaías lo dice. ¿Quién les mandó a hacer todo esto? ¿Verdad? Hicieron de mi casa un matadero, un rastro, ¿no? Entonces, yo sé que estamos hablando de muchas cosas, pero es importante que sepamos en el tiempo en el que nos vamos a ubicar ahorita con los israelitas, con el pueblo de Elohim, pero que era diferente en la época de la Torá. Bueno, si vemos Deuteronomio de Devarim 14:23, dice: y comerás delante de tu Elohim en el lugar que él escogiere. Comerás el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y dice así: durante los primeros 2 años de cada ciclo de 3, todos los israelitas comían sus diezmos. El tercer año
Y de ahí en adelante, cada 3 años, entregaban todo el diezmo de aquel año a los levitas, a esa tribu que no tenía heredad, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Al fin de cada 3 años, dice la cita de Barim 14, 28 a 29, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero. En este caso, el extranjero puede ser el necesitado que no guarda la Torá, además de la persona que no es de nuestro país, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Yo le pregunto a usted, ¿qué pastor conoce usted, líder espiritual de estos profetas que andan en avión o de estos roaín, de estos roes allá que muy conocidos, que cada 3 años cumplan con este es un precepto que yo sí diría, esto debería ser todo el tiempo? ¿Dónde está? ¿Quién hace esto? Que al 3er año guardó todo y para esas gentes. Nadie, no lo hace nadie. Hacen nada más lo que les conviene. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estamos viendo en esta última cita que no todos los diezmos fueron dados a los levim, a los levitas, ¿sí? Y entonces aquí vemos que en Deuteronomio 14, 22, 29, 26 y 26, 12 se enseña con mucha claridad que los levitas recibirían todos los diezmos solo del año tercero, que sería el año del diezmo. Dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Deuteronomio 26, 12. Entonces, esto no es la semana, por semana o por el mes, es el año del diezmo. Y estamos hablando en el supuesto de que actualmente esto se estuviera, ¿cómo decir?, se aplicara en nuestros tiempos, porque no hay templo, no hay levitas, señores. No me salga con que usted levite y que quién sabe qué. No hay levitas, no hay levitas. Y si usted fuera levita, no tendría heredad, no tendría casa en donde estar. Entonces no me salga con que hay levitas, ¿sí? Entonces, esto no era para cada semana, ¿sí? Esto era un año, ¿sí? Y vemos Deuteronomio 12, 17 al 18, que en los demás años los levitas comían los diezmos juntamente con los que los daban, participando de ellos los hijos y los siervos. Bueno, entonces actualmente, ¿qué es lo que ocurre, amados? Que los líderes religiosos de ahorita no tienen llenadera, ¿no? Y no es exactamente con este tipo de diezmos. Todos sabemos que se enriquecen brutalmente, que habitan mansiones, que traen sus camionetas, que viajan en primera clase, que bueno, todo esto. Entonces, realmente lo triste es que todo es a expensas de las almas. Y para eso está Ezequiel 43. Pero aquí es importante que aprendamos acerca de este asunto de los diezmos, ¿verdad? Es importante que despertemos, porque lamentablemente ahorita todas las congregaciones están llenas de este tipo de personas. Ahora, si nos vamos a Números, a Bamidbar 18:21, Elohim dio a los hijos de Leví todos los diezmos. Entonces, ¿contradice este texto a estos pasajes que ya citamos? No, de ninguna manera. Números 18:21, si vemos a la luz de Deuteronomio 14:23 y 26:12,
los levim, los levitas recibían como heredad todos los diezmos de cada tercer año. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debía comer el israelita sus diezmos los primeros años? La misma respuesta está en Deuteronomio 14:23, para que aprendas a temer a Yahweh todos los días. Se suponía que en aquel entonces, amados Ajim, el pueblo estaba todavía más silvestre, más elemental que ahorita, pero la verdad es que ahorita la gente está, yo creo que peor que en esa época. Esto está tremendo. Ahora, ¿dónde debería de comer el Bene Israel sus diezmos? Deuteronomio 14:26 de nuevo, delante de Yahweh y en el lugar que él escogiere, pero no en la congregación de este roe o de aquel o del otro, o en la casa de aquellos otros, no, donde verdaderamente el Eterno lo escogió en aquella época. Ahorita no, amados. Y vamos a ver qué más vemos. En Deuteronomio 14:23 dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, sino que delante de Yahweh tu Elohim lo comerás, en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido. Entonces, eso se aplicaba en aquellas épocas, cuando había verdaderos Kohanim, cuando había templo. Si usted me dice, amado, que la congregación a la que usted va es el templo que ahorita le plació a Yahweh, y la persona que le está enseñando Torah es el Kohen Gadol, pues ya poco puedo hacer yo con este estudio, ¿verdad? Por usted. No es así. Esto no es así. Eso es un engaño, amados. Es un engaño. Muy bien. Bueno, yo quiero ir ahorita con otro asunto que se me hace muy, muy interesante. Y es la cuestión esta con la que los pastores cristianos, y los cristianos, pero también los mesiánicos, porque de ahí, precisamente, de ahí se agarraron todo este asunto. Es con lo que motivan, pero no es motivan, es con lo que manipulan a las personas. Dicen, el diezmo es para dar gloria a Elohim, gloria a Dios. Eso lo vemos en Mateo 5:16 y Corintios 9:13. Es para expresar la naturaleza de Dios. Eso lo vemos en Mateo 5:42 y 45, Lucas 6:35 y 2 de Corintios 9:9. El diezmo es para que de gracia le recibisteis, de gracia lo vas a dar. Eso viene en Mateo 18 y Corintios 9:15. Otra cita que usan ellos es: el obrero es digno de su salario. Y para eso se van a Lucas 10:10, Lucas 10:7, 1 de Corintios 9:4 al 14 y 2 de Corintios 11:8. Y también dicen, el diezmo es una responsabilidad familiar. Y ahí se van a Mateo 15:3 al 6, Marcos 7:9 al 13 y 1 de Timoteo 5:8 al 16. También dicen, el diezmo es para mostrar compasión. Y de ahí recurren a Mateo 15:32, 18:27, Marcos 8:2. Y también dicen, esta es muy utilizada por ellos, para tener tesoros en el cielo. Y utilizan a Mateo 19:21, Marcos 10:21, Lucas 12:33, 14:12, 14 del 18 al 22. Así es como lo hacen. Dicen, el diezmo es para hacerlo para el Señor. Y se van para Mateo 25:40, 45, Lucas 8:3, 19:31 y Colosenses 3:23. Otra que dicen, es para seguir el ejemplo de Yahshua. Échense esa, por favor, porque ahorita vamos a ver todo esto. Marcos 8:34, 35, Lucas 9:23, 24, Efesios 5:2. Para obedecer al Señor, para que se les vuelva a dar, para tener un corazón puro, para ser un buen mayordomo, para promover el reino de Dios, para mostrar amor a los hermanos y a los hombres, para sostener a los débiles. Después les paso todas las citas, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir, es una obligación hacia aquellos que los ministran, es una respuesta a la gracia de Elohim, es para ministrar a otros miembros del cuerpo, es para una reciprocidad futura, es como se propone en el corazón, es la obra de Elohim, para lo que fuimos creados, para llevar fruto,
para mantener nuestra confianza en Dios, en Elohim y para entrar en la vida verdadera. Todos esos argumentos son los que utilizan estas personas cuando quieren hablar acerca del diezmo. Y ciertamente ellos se basan en citas, yo les puse algunas, pero lo que utilizan es precisamente la desinformación. Por eso tenemos que entender que cuando Yahshua HaMashiach dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres, realmente se trataba de algo muy, muy tremendo, amados hermanos. Esta verdad que los hará libre a ustedes es realmente el motivo por lo que vino Yahshua a este mundo, por lo que significó su muerte, sepultura, su resurrección. Con todo esto que vino sabemos que él bajó a los infiernos y todo esto. Entonces, el asunto es que nadie enseña esto en el cristianismo, ni en el mesianismo, ni en nada de estos asuntos, que necesitamos tener una verdadera unión con Mashiach. Y la unión con Mashiach, para que podamos sacar todas esas promesas, no va a ser en estas congregaciones, en estos lugares en donde ustedes nada más los están sacando el dinero y no les están enseñando verdaderamente a tener una comunión con el Eterno. ¿Quién está trabajando ahí? Ciertamente el enemigo está trabajando, pero son ellos, los pastores, los que hacen el trabajo del enemigo, ¿verdad? Entonces, el asunto del diezmo, yo lo veo de esta manera. Estoy de acuerdo con otros autores, porque ya vimos lo que pasó con Abraham y con Jacob. Ellos vivieron en otros tiempos. Ya vimos lo que pasa con la Torah. Era para comer. Esto era para comer. Para el levita, que realmente no tenía heredad, para las gentes que estaban en el templo. Ya no hay templo, amados. Entonces llega Yahshua HaMashiach, muere y entra en efecto el nuevo pacto, el pacto renovado, un pacto que se renovó. Pero si se renovó, entonces que tuvieron que haber cambios. Yo con esto no quiero decir que la Torah no es eterna, ¿sí? Yo con esto no quiero decir que la Torah está hasta este momento, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que está escrito y con lo que el Eterno nos quiso dar a entender con lo que Él habló, en todo lo que Él habló en el Brit Hadashah, en la vida de Yahshua HaMashiach. Entonces, si seguimos con una mentalidad del diezmo actualmente, es decir, como si fuera un impuesto que ya vimos que era anual, trianual, etcétera, y aquí es semanal, y en otras congregaciones les ponen la cajita el viernes, el sábado y el miércoles. Digo, nada más para que sepan, y cada vez que pueden, ¿verdad? Entonces, este asunto del diezmo en este momento con Yahshua HaMashiach realmente es un signo de debilidad y de que tenemos una inmadurez, porque no estamos entendiendo entonces nada de esto. Si entendiéramos verdaderamente el asunto de lo que es el compromiso con Mashiach Yahshua, no nos iríamos a estos números como si fuera pagar IVA o como si estuviéramos en Hacienda o algo de esto. No se trata. Realmente, cuando estamos nosotros con una voluntad de tener una yehad, una comunión con Yahshua HaMashiach, no podemos decir tuyo es el 10% y mío el 90%. O sea, por favor, Él tiene la vida de nosotros en sus manos. Nosotros somos lo que somos por Él, por Él. Entonces, es todo lo que tenemos, todo lo nuestro es del Eterno para cuando nos lo pida, nos lo demande, es de Él. Y claro que en el momento en que nosotros tengamos ese corazón que nos mueve
todo el tiempo hacia el Eterno, darnos hacia nuestros hermanos, darnos con cosas, con dinero, con comida, con esto, todo el tiempo. No se trata de estar haciendo ricos a gente que utiliza la palabra para llevarnos a sus terrenos, de ninguna manera. Bueno, dicen, el diezmo es del Adón, del Señor. Esto pareciera que quieren decir que es una ley eterna, ¿no? Que nunca va a cambiar. Y si vemos a Levítico, si nos vamos así estrictos como ellos lo dicen, el diezmo es del Señor. Bueno, veamos qué dice la Torá. Vayikra 27:30, Levítico 27:30, dice, y el diezmo de la tierra, de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Yahweh es cosa dedicada a Yahweh. Y si vamos a Levítico 27:32, y todo diezmo de vaca o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Entonces usted dirá, bueno, entonces sí es cierto, el diezmo es del Señor, pero es lo que les decía hace un momento, siempre tenemos que saber en dónde estamos parados, ubicarnos, en qué contexto, en qué línea de tiempo. En ese momento, en Levítico, ¿quién está hablando? Nuestro Elohim Yahweh. ¿A quién les está hablando? A los Bené Israel de ese tiempo. ¿Y de qué les está hablando? ¿De qué les está hablando? Si vemos los pasukim, los versos 1 y 2 de ese capítulo, vamos a ver que le está hablando a Moshe y le está dando instrucciones para dar a los hijos de Israel, a los Bené Israel. Estas instrucciones eran para gente en ese momento, no era para las personas que ya somos Meshishim, que sabemos que por medio del pacto renovado, de toda la obra redentora que hizo nuestro Mashiach Yahshua, es diferente, es completamente diferente. Nosotros, Yahshua HaMashiach es la Torah viviente, pero no estamos viviendo, seamos honestos, nuestro pueblo no está viviendo bajo la Torah en el sentido de todo lo que dice Levítico. No es cierto, porque todo lo que se estaba aplicando ahí, y sobre todo lo del diezmo, era para cuestiones donde había templo y Levín. Esto es algo que tenemos que entenderlo, por favor. Y se los digo también a ustedes, a los que guardan las raíces, ¿verdad? Entonces, si vemos diezmo en el nuevo pacto, y recuerden, el nuevo pacto no es cuando está viviendo Yahshua, el nuevo pacto toma efecto cuando muere Yahshua, porque Yahshua vivió cuando la Torah, por así decirlo, la Torah del antiguo pacto, la que tenían los fariseos, los takanot, los levitas, todo esto, era la que estaba funcionando en esa época. Cuando él muere y empiezan la función de sus talmidim, que al mismo tiempo son Shaliachim y todos ellos, como Shaul, Kefa y todos los demás, es cuando empieza a enseñarse el pacto renovado. Pero ¿qué pasa? Casa de Judá lo niega y esconde libros y hace una cambiadera de libros, los apócrifos y todo, y empieza, ellos inventan el Talmud y mil cosas que traen del exilio babilónico. ¿Y qué pasa por el lado del cristianismo? Se inventa el cristianismo por un pagano, inventa cosas que no son. Entonces, ¿qué pasó con los verdaderos seguidores de Mashiach Yahshua? Se diluyeron. Ahorita, en este momento, el Eterno nos está levantando, porque la instrucción que nos está dando es por medio de su Ruach HaKodesh. No necesitamos a un hombre que venga a hablarnos aquí enfrente. Esa es la parte que no se entiende. Estamos queriendo siempre a alguien enfrente de nosotros. Entonces, ¿qué dice Romanos? Dice, sabemos todo lo que la Torah dice. Lo dice a los que están bajo la Torah. Bueno, yo pienso que yo estoy bajo la Torah, pero que yo no estoy bajo la Torah, es decir, bajo los mishpatim, bajo los preceptos,
que ocurrían en la época cuando estaba Moshe. De ninguna manera. Yo estoy viviendo en otra época. Yahshua HaMashiach ya vino, ya murió. No quiere decir con eso que yo no voy a guardar los mandamientos. Pero ¿qué mandamientos? El diezmo no aplica. Ese diezmo no aplica. Ni menos el estar dándole a un pastor. Aplica algo todavía más tremendo, que es que yo realmente, todo lo que yo tengo, mi casa, mi auto, el dinero que yo tenga en el banco, lo que sea, mis propiedades, todo esté al alcance en cualquier momento de mi hermano que lo necesite. Cuando el Eterno me mueva y lo hace constantemente en mi corazón, ayudar a tal persona, así debería de ser. Así debería de ser. No andar haciendo ricos a esta gente. Ese es el propósito. Actualmente se supone que deberíamos tener una relación mejor que la que tuvieron nuestros padres con el Eterno. Y no estoy hablando de nuestros patriarcas, porque ahí nos podemos confundir. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, David, Shlomo inclusive, a pesar de que hizo lo que hizo, y muchos más, ciertamente tuvieron una gran relación con el Eterno. Y ni qué hablar de los de antes de él, Noah, Enoch. Pero yo estoy hablando de no los que eran los patriarcas, del pueblo, el pueblo como tal. Nosotros ahorita como pueblo, deberíamos tener una mejor relación, porque Yahshua HaMashiach ya vino, porque Él nos habló, Él murió. ¿Y con qué nos hemos quedado? Las iglesias cristianas y los que se congregan en Kehilot mesiánicas, ¿con qué se han quedado? Con un diezmo anacrónico, que no es de esta época, ciertamente no lo es. Y todavía falta hablar de las ofrendas. No olvides, nunca acabaríamos aquí. Pero bueno, vamos a ver. A donde yo quiero llegar es que en Gálatas 3, 24, 25 dice: pero venida la emuná, creer, confiar y obedecer, ya no estamos bajo alguien que nos esté cuidando, bajo ayo. En el nuevo pacto, en el pacto renovado, somos hijos de Elohim. Yo soy hijo de Elohim. ¿Usted cree que es hijo de Elohim? Somos hijos de Elohim. Somos coherederos de todas las cosas con Yahshua HaMashiach, de sus promesas. Podemos hacer lo que Él hizo y más cosas. Él nos dijo. Este nuevo pacto, todos lo sabemos que es como un matrimonio. Y estamos, no a mitad y mitad, no. Todo lo mío es de Él. Y Él me da a mí todo, el Abacadosh. Pero no lo queremos entender. O quizá no lo vemos. Y bueno, este estudio lo voy a detener aquí porque va a haber una segunda parte. Aquí se termina el estudio con respecto... vamos a suponer que esta es la primera parte. Y esto es para que se vayan empezando a buscar citas, a revisar. En la segunda parte, que estaré ya con mi esposa, vamos a platicar de cosas verdaderamente que tienen que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y en este video de ahorita, que estamos terminando, al final voy a poner la triste historia actual. Extamos en febrero del año 2018, de uno de estos autonombrados Moré. Lo escogí a él porque él solito se exhibió, que el Eterno está tratando con él y ya está corriendo a todas su congregación, porque le robaron y le quitaron sus ahorros de las ofrendas y cosas así. Entonces, para que ustedes ya puedan tener este estudio, aquí le voy a cortar, y en el siguiente estudio vamos a ver más cosas, porque esto no para aquí, amados, aquí no para. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y esperen la segunda parte.